Les damos la bienvenida al 12º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2020. En este año es modalidad virtual y bueno, es organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM. En este año cuenta con el proyecto del apoyo PAPIME, PE 2030-19. Y hoy tenemos a un gran invitado, es el médico Arnoldo Kraus. Les voy a dar una pequeña reseña de él. Bueno, él es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es médico y escritor, profesor también de la Facultad de Medicina, también de la UNAM. Es miembro del Colegio de Bioética y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Él publica cada semana en el periódico Universal y también escribe cada mes en la revista Nexos. Principalmente son temas sobre bioética, ¿no? En el 2019 publicó La morada infinita, Entender la vida, Pensar en la muerte y Apología del papel, en colaboración con Vicente Rojo, ¿no? Y bueno, el doctor Kraus ya tiene muchos años trabajando con ese tema, con la cuestión de bioética, y ahora nos va a dar una conferencia, que les dejen compartir pantalla. Listo. Entonces, Bien, ¿empiezo? ya se ve, doctor Kraus. Sí, cuando tú me digas empiezo, Noé. Adelante, doctor. Ya puede Ya, empezar. Uh-huh. ya. Buenas tardes, días, perdón. Disculpen el retraso. Voy a compartir con ustedes unas cuantas transparencias y después dejaré un poquitín de tiempo para algunas preguntas, aunque en esta modalidad es un tanto incómodo. El tema central de la plática puede llamarse morir con dignidad o podemos llamarlo también eutanasia y suicidio asistido. Temas que son ingentes, temas que nos competen a todos y de alguna otra forma, con el avance de la tecnología, el gran avance de la tecnología biomédica, todos nos hemos visto implicados en lo que significa morir con dignidad o prolongar la vida de algún ser querido cuando no tiene sentido hacerse esto. Eh, Cuando yo hablo de eutanasia y suicidio asistido, lo primero que aclaro es que yo no soy maniqueo, es decir, no orillo a la población que me escucha o en mis escritos a tomar una posición para ver si se está a favor o está en contra de la eutanasia. Lo que pretendo hacer es invitar a la gente a pensar si son dueños de su vida o si no son dueños de su vida y qué es lo que les compete hacer llegado el momento. Llegado el momento significa cuando por alguna enfermedad en general tumoral, cancerosa, o en ocasiones también, por supuesto, por problemas pulmonares o problemas cardíacos, las personas ven que su vida, hágase lo que se haga, eh, acabará en un lapso pequeño de tiempo. 6 meses se dice que es el tiempo que los médicos solemos decir para definir un paciente que será terminal en las modalidades médicas que comenté y por supuesto hay otras modalidades. El hecho es de que el avance de la tecnología, el gran avance de la tecnología médica, aunque ahora, caray, tendría que decir que no es del todo verdadero, ¿verdad? Aunque no es tecnología contra el virus del COVID-19, pues por supuesto que estamos perdiendo la batalla y estas son las dos caras de la tecnología médica, de la cual a veces nos hacemos rehenes los médicos y los pacientes, y a veces a pesar de contar con grandes avances, no logramos en esta ocasión ni paliar la pandemia, ni tener todavía, aunque ya estará afortunadamente quizás pronto, vacunas adecuadas o tratamientos para curar la enfermedad del coronavirus. El hecho es de que, como en ocasiones comentan los pacientes que están graves, en muchos momentos ellos comentan cuando están en unidades de terapia intensiva, que ahora son grandes unidades con grandes aparatos, con grandes médicos, se comenta por ellos o por los familiares que en lugar de prolongar la vida se prolonga la muerte. Eso es un resumen de lo que podría ser el mal uso de la tecnología médica, el exceso en el uso de la tecnología médica. La que sigue, por favor. Bueno, estaba hablando sobre suicidio y sobre eutanasia activa
y posteriormente las voy a definir, comentaba que no es una opción médica sugerir que hay que llegar a finalizar la vida, hay que escuchar a las personas, hay que tratar de acompañarlos, pero no es una cuestión médica sugerir que ya es el momento de acabar con la vida del paciente. Aquí viene algo muy importante en cuanto a lo que le sucede a los moribundos. ¿Qué es lo que sucede? John Donne, este gran poeta, como ustedes pueden leer ahí, decía, así como la enfermedad es una gran miseria, la miseria principal de la enfermedad es la soledad. Ahora estamos viendo, por supuesto, estos problemas de soledad, como se ven en el cuadro que está a mi derecha, no sé si es a su izquierda, en donde se está acompañando un enfermo. Dije ahora lo estamos viviendo porque con el COVID-19 todo se ha ido al traste en cuanto a acompañar a las personas que van a morir y en ocasiones lamentablemente fenecen solas, fenecen sin lo que más quiere un moribundo. Un moribundo lo que quiere no es un cuerpo médico muy avesado, no es una terapia intensiva, sino lo que desean es sentirse acompañados, queridos, tocados, mirados por la gente cercana. Así lo que decía John Donne hace 400 años sigue siendo verídico. Y no era una época de tecnología, por supuesto, era una época donde no había tecnología. Acompañar a los enfermos es una obligación fundamental. La que sigue, por favor. Hay varias cuestiones de las cuales hablaré rápidamente, que intitulé ¿Por qué nos atañe a todos la eutanasia y el suicidio asistido? La tecnología. La tecnología tiene dos caras, una cara buena y una cara mala. ¿Nos hemos convertido en rehenes de la tecnología? Por supuesto que nos hemos convertido en rehenes de la tecnología. Muchas veces la tecnología nos usa sin darnos cuenta o nos orilla a utilizarla en forma inadecuada. Claro que todos decimos que la tecnología es neutral y que el problema del uso o no uso de la tecnología depende del ser humano. El ser humano la malusa, podríamos hablar de Hiroshima, de Chernobyl, de tantas otras catástrofes por el mal uso de la tecnología, y en la actualidad también esto debe cuestionarse. ¿Cuál es la posición médica? La posición médica en general, yo diría que en México nos atañe mucho, no en particular, pero nos atañe mucho, es hablar poco sobre el tema de la eutanasia. La eutanasia no es monetariamente redituable y conflictúa tanto al médico como a las personas que quieren pensar en morir con dignidad o en ver el final de la vida como una posibilidad de decidir. Poco se implican los médicos en transmitir esta idea y poco exige el público en avanzar. Si ustedes ven el mapa de los países en el mundo, que luego lo señalaré rápidamente, de naciones que han aprobado y firmado la idea válida de la eutanasia, son pocos. Y en México realmente hemos avanzado muy poco. Y yo siento porque el público lo pide poco, quizás por falta de información, estas pláticas podrían servir para esto, y porque a los médicos no les interesa el tema. El médico que va a acompañar a morir a una persona, además de que en México está, por supuesto, prohibido, todo lo que se hace sotto voce, por debajo del agua, puede ser penalizado y castigado con la cárcel, es algo que debe de alimentarse independientemente del peso de las religiones, las cuales todas, incluyendo la que domina en México, el catolicismo, no están de acuerdo con la eutanasia, pero lo mismo diría de la religión judía, de la religión que practican los musulmanes. No están de acuerdo las religiones y esto conflictúa un poco abrir el diálogo. Pero es necesario el disenso, es necesario discrepar en un tema tan conspicuo y complicado como es la eutanasia, lo que se denomina encarnecimiento terapéutico o distanasia, que es el exceso de medidas médicas para tratar de salvar a un enfermo, sucede con mucha frecuencia porque los médicos no saben parar. En general, ¿es una denuncia que yo hago? Sí, hago esa denuncia. A los médicos nos enseñan a hacer y hacer y hacer, y es poco frecuente que el médico se pare y piense si tiene o no sentido seguir haciendo lo que se está haciendo. Y finalmente lo que es la arrogancia de la medicina. La medicina se ha vuelto una especialidad dentro de todos los contextos profesionales muy arrogante. El médico en general
se ha distanciado muchísimo de lo que es fundamental. Lo fundamental es la relación con el médico, lo que se llamaba relación médico-paciente, que también dedicaré un renglón al respecto posteriormente, y les gusta a los médicos distanciarse, les gusta ejercer el poder y les gusta no someter sus decisiones a diálogo con los enfermos. Es poco frecuente que hablemos de empoderar a los enfermos. Empoderar significa darles la posibilidad de discutir, de decidir, de decir sí o decir no a las órdenes médicas. En ocasiones, claro que hay que subrayarlo, en hospitales públicos el tiempo que tienen los médicos para ver enfermos es magro, es muy escaso, 10 minutos, 15, raramente más, y eso impide conocer al enfermo, impide conocer sus deseos, y cuando esto no ocurre, como suele ser también en la medicina privada, lo que no es mucho mejor en eso en cuanto al contacto con los enfermos, el contacto humano, el contacto personal, pues es muy difícil saber qué querrá el enfermo hacia el final de la vida o cuando tenga, por ejemplo, un accidente en donde quede el enfermo con lesiones corporales absolutas, pero con una cabeza funcional para que él decida qué va a querer de su vida, llegado el momento en que él no pueda decidir si querrá seguir continuando vivo, entre comillas, a pesar de lesiones que han eh, complicado la existencia por diversos motivos, de los cuales también mencionaré brevemente algunas razones posteriores. La que sigue, Noé, por favor. Bueno, los panteones son un buen sitio para pensar en los límites de la vida y los límites de la medicina. Tenemos que entender es el panteón judío de Praga, donde hay 9 tumbas por abajo de cada lápida, porque no había espacio para enterrar a las personas, pero los panteones en general son sitios adecuados para pensar en lo que yo llamo los límites de la medicina y los límites de la vida. Hay una muy buena novela de Bassani, un escritor italiano, ¿no? Un escritor italiano, donde pasea con su hija y al pasear con su hija por el panteón, la anterior, por favor, la, es que ya te adelantaste, la hija le pregunta al padre por qué estas tumbas están descuidadas y aquellas no están descuidadas. Y el padre le explica a una jovencita de 12, 13 años que lo que sucede es que cuando mueren la gente que estaba acompañando a sus familiares, entonces la memoria del que ha fallecido ya desaparece y ya no se tiene más contacto con él. Por eso hay tumbas que son cuidadas, tumbas que no están cuidadas. Pensar en esto en vida, de los límites de la medicina y los límites de la vida, es algo muy importante y es algo que la gente debe acercarse a este binomio, hasta dónde es válido seguir, hasta dónde no tiene ningún sentido continuar. La siguiente, por favor. Medicina en era contemporánea se intitula esta transparencia. ¿Vivimos el fin de la clínica? Y yo pregunto, sí, vivimos el fin de la clínica. ¿Qué es la clínica? Bueno, la clínica, por supuesto, es el acercamiento del médico con el enfermo. Clínica significa al pie de la cama. La medicina antigua se hacía al pie de la cama, es decir, conociendo al enfermo, palpándolo, tocándolo, mirándolo, y no por medio de la tremenda aparatología. Voy a mencionar después, nada más adelante, una idea de Karl Jaspers, este gran filósofo alemán, donde hablaba en los años 50 del siglo pasado sobre la aparatización, no sé si existe la palabra en español, la aparatización de la medicina. El libro se llama La medicina en la era tecnológica. La clínica tiende a desaparecer, vuelvo al primer renglón de la transparencia, porque nos hemos convertido en rehenes de nuestros aparatos, en rehenes de la magia de la tecnología, que por supuesto salva vidas y orienta muchísimo a médicos y pacientes, pero también genera una gran cantidad de problemas cuando se malusa. Y en ocasiones la tecnología se malusa. En la medicina privada, este mal uso es frecuente por razones no muy éticas, como pueden ser beneficios económicos para quien solicita exámenes, y en ocasiones ahora se solicitan exámenes y exámenes muy costosos de radiología sin conocer al paciente. ¿Vivimos el fin de la clínica? Sí. El paciente quiere es que el médico esté al lado de la cama, que como dije,
eso significa clínica. El segundo inciso habla de la persona contra la tecnología. Cuando prevalece la tecnología, el ser humano desaparece. La tecnología tiende a borrar a la persona porque el diálogo, la escucha, que es un tema muy importante, desaparece cuando se le da prioridad a la tecnología. En Estados Unidos es muy frecuente que se pidan exámenes desde económicos hasta sumamente caros antes de conocer al enfermo, cosa que es absolutamente un error. Muchas de las personas que acuden a un consultorio, yo practico medicina interna sobre todo, lo que desean es que se les escuche. La palabra escuchar o escucha es un término muy importante, yo he escrito algunos ensayos al respecto y todos estaremos de acuerdo que la escucha en general ha desaparecido. No hay espacio para escuchar porque hemos sido en cierta parte víctimas de la tecnología. Como dice mi amigo Guillermo Fadanelli, el arte de la conversación ha desaparecido. Un Twitter con 10, 15 palabras, no sé cuánto incluya, un Twitter por supuesto con muchos errores de ortografía, son suficientes para contactar con una persona. Y hay muchas interferencias negativas que hablan de la medicina en la era contemporánea y el fin de la medicina. Los abogados tienden a interponerse entre médicos y enfermos buscando demandar a los médicos. Esto es un mal muy común en Estados Unidos, ya también existen en México estos oficinas de abogados que buscan cómo demandar al médico para que se les pague algo extra al enfermo o incluso para llevar al médico a la cárcel. Hace muchos años el editor de una de las grandes revistas de medicina, el doctor Ingelfinger, advirtió que lo peor que le puede pasar a la medicina es cuando los abogados se interpongan entre médicos y enfermos. Eso ya sucede. En Estados Unidos el vínculo entre médicos y enfermos es cerca de nulo por las grandes interferencias que he estado nombrando y en esta ocasión pues la de los abogados. Las compañías aseguradoras es un segundo cáncer. Los abogados, pues no tengo nada en contra de los abogados, solo hablo de lo que sucede en la medicina. También se han convertido en un cáncer. Las compañías aseguradoras siempre buscan no pagarle al paciente y no pagarle al médico y poner un cierto número de limitaciones en cuanto a lo que puede pedir el médico y a dónde puede acudir el enfermo. Esto también es un problema muy serio. Las compañías farmacéuticas también han sido un gran problema porque las farmacéuticas tienden a comprar a los médicos, tienden a prostituirlos. Así diré, en alguna ocasión platicando con un visitador médico, que ahora las visitas médicas se han transformado porque prostituyen a la profesión, decía un visitador médico que entre ellos se dicen, si quieres saber si la persona que está cerca de ti en un congreso es un médico, avienta un hueso. Si la gente se remolina sobre el hueso, seguramente es que no son médicos. Son médicos, perdón, son médicos. Es decir, me denuncio y denuncio a la medicina de cómo nos atraen y nos compran las compañías farmacéuticas. Esto tiende a disminuir en algunos países afortunadamente. Y nos compran de muchas formas, con viajes al extranjero, con grandes hoteles, con viajes en primera clase, etcétera. Yo nunca he aceptado ninguna de estas prebendas de las compañías farmacéuticas. Posteriormente, hablo de las compañías que compran la clientela. En Estados Unidos y ya también en México existen compañías que le compran al médico su clientela. ¿Qué significa esto? Tú me das todos los archivos de tus pacientes, yo te pago al año 1 millón de pesos o cualquier cantidad que ustedes quieran, 1 millón de dólares, y, y tú ya nada más atiendes a los enfermos que te mandamos, pero ya no eres el médico estrictamente personal de tu paciente. Nos pertenece a nosotros, a las compañías farmacéuticas, y nosotros decidimos qué hacer con este paciente. Si puede ir acá, si no puede ir allá, si puede visitar un médico. ¿Esto qué significa? La despersonalización absoluta del médico. Ya no interesa tanto la persona que está enfrente, porque va a recibir el mismo sueldo a fin de mes o a fin de año, y en ese momento también se sepulta lo que para mí es lo más sagrado de la medicina, la relación médico-paciente. Y finalmente en esta transparencia hay grandes dobles raseros, es decir, doble moral, doble ética. Los hospitales y los laboratorios, algunos, no todos los hospitales, no todos los laboratorios, pueden corromper fácilmente, ofreciéndoles prebendas a los médicos, ganancias a los médicos por pedir
estudios, entre más estudios pidas, más ganas, y lo mismo sucede con laboratorio. Te hacen copartícipe de las ganancias que tú produjiste al laboratorio y te mandan un cheque a fin de mes. ¿Esto sucede? Sí, por supuesto que sucede. Noé, la siguiente, por favor. Aquí es muy interesante citar a Foucault. Foucault, como ustedes saben, fue un gran filósofo, inmenso filósofo, que ya murió hace 36 años. Entre muchos de sus libros, como ustedes pueden ver ahí, El nacimiento de la clínica, tiene otro que se llama La arquitectura de la medicina, y a Foucault lo estudian los filósofos, lo siguen estudiando los filósofos. Es sumamente interesante todo lo que él ha aportado y no se han acabado de desmenuzar todas las escrituras, todo lo que nos ha legado Foucault. Él era hijo de médicos y él murió víctima de SIDA cuando todavía no había los medicamentos que ahora no curan el VIH, pero sí controlan la enfermedad. Foucault tiene una idea que a mí se me hace muy interesante. Para él, la medicina terminó cuando el médico, en lugar de preguntarle al paciente, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Le preguntó, ¿qué te duele? ¿Dónde te duele? ¿Qué te molesta? Es decir, la persona desaparece, ya no importa cómo está su situación emocional, su situación económica, su situación familiar y amorosa. Lo que importa es dónde te duele. ¿Te duele el dedo? ¿Te duele un ojo? ¿O te duele la cadera? Para mí, esta máxima de Foucault, que él comentó hace 40 años, no recuerdo cuándo, fue un adelanto de lo que significaba el fin de la medicina. Y repito, él entendía muy bien lo que decía por ser hijo de médicos, padre y madre, y porque fue víctima de SIDA, es decir, anduvo en hospitales tratando de encontrar remedio, y su desencanto, como en general sucede con Foucault en muchas de sus visiones de biopolítica o de democracia, etcétera, retrata el desencanto de la sociedad contemporánea en su época, que ahora se ha multiplicado increíblemente, 100 veces, 1000 veces, lo que ustedes quieran. La que sigue, Noé, por favor. Carl Jaspers, yo lo mencioné anteriormente, él tiene este libro que se llama La práctica médica en la era tecnológica. Es un libro que se tradujo por Geriza, esta gran editorial española, y él lo escribió en alemán. Yo pienso que entre la Segunda Guerra Mundial y 5 años después, y lo escribió en el extranjero porque él fue también víctima del nazismo, no por judío, pero sí por estar casado con una judía, pero dedicó mucho tiempo a reflexionar en estos temas de la hegemonía y la omnipresencia de pensamientos únicos. Ya dije que fue víctima del nazismo, y cuando él trataba de analizar qué es lo que está pasando en la medicina en su época, repito, los 50, él denunciaba que los médicos, perdón, se han vendido a los aparatos y se encuentran embelesados por lo glamoroso que había en esa época de aparatos. Si ustedes se ponen a pensar lo que era la tecnología, biotecnología en los 50, hace 70 años con lo que hay ahora, pues Jaspers no daría crédito que lo que él adelantó, hablando de la aparatización de la medicina, se ha convertido en una realidad terrible, terrible, porque la tecnología, ya lo dije, lo voy a repetir, tiene siempre dos caras, de que nos hemos convertido en rehenes de la tecnología, nos hemos convertido, por supuesto, en rehenes de la tecnología. Eh, lo de Jaspers fue un adelanto, eh, y es un adelanto que va a seguir duplicándose y multiplicándose, a pesar de que ya también dije, contra el virus del COVID hemos perdido la batalla, la seguiremos perdiendo. El COVID nos ha desnudado de una manera espectacular. Pero ahora, hablando de Jaspers, en la actualidad existen más científicos médicos que en toda la historia de las ciencias médicas. Es decir, la producción que habrá de biotecnología y de medicina molecular para lo que sirva todo esto se va a multiplicar con creces, porque así como dice este gran eticista Peter Singer, que lo único que podrá detener un poco el avance de la tecnología médica es la ética. Eso pensaba Jaspers ya en los 50 del siglo pasado. Singer nos ilustra muy bien este problema. Él pone en una balanza, en los dos platos, en uno pone a la ética y en otro a la tecnología. Y él dice, la tecnología
progresa, progresa y progresa, y muchas veces quien hace tecnología o quien hace ciencia no se pregunta si tiene sentido o no seguir investigando, mientras que la ética sabe y conoce que la tecnología en general, no hablaré solo de la medicina, puede ser infinita, pero no es frecuente que paren y vean si tiene sentido seguir investigando o no tiene seguir investigando. Este balance exquisito entre ética, que también decía Einstein, que lo único que va a poder limitar el crecimiento de la tecnología es la ética, fue ya dicho hace muchos años por muchas personas. Ahora, por tiempo, solo me refiero a Jaspers. La que sigue, por favor. Bueno, este es un resumen para mí muy importante de lo que son médicos y enfermos y de lo que hablaba yo de la relación médico-paciente. A mi derecha, en un cuadro de Norman Rockwell, que se llama El doctor y la muñeca, ustedes pueden ver la brutal y bellísima cara de pensar y reflexionar del doctor, auscultando a la muñeca de la chiquita, que ustedes la pueden ver con una cara de preocupación, y el doctor, pues caray, ausculta a la muñeca y la niña espera la opinión del doctor. A mi izquierda está el doctor Francis Peabody, que en 1920 aproximadamente, en un discurso en la Universidad de Harvard a sus alumnos, él decía más o menos lo siguiente. En inglés es "The care of the patient is in caring of the patient". El cuidado de los pacientes radica en cuidar al paciente. Care en inglés tiene muchas acepciones. Cuidar, acompañar, estar con, proteger. Y cuando él hablaba, el reto para un médico que quiera hacer una medicina adecuada es cuidar al paciente cuidándolo. Uso el pleonasmo con toda intención y lo traduce mejor que yo el doctor ilustrado por este gran pintor Norman Rockwell. La que sigue, Noé, por favor. Ah, bueno, aquí venía, lo que adelanté. Aquí está Peabody, y ahí están los años en que nació, murió en 1927, y él tiene dos oraciones, dentro de muchas, que son importantes. La primera, el tratamiento de la enfermedad debe ser completamente impersonal. El tratamiento del enfermo debe ser completamente personal. La idea se explica por sí sola. Una enfermedad es algo global, es algo universal, es algo que atañe a muchas personas y hay que tratarla más o menos en forma similar con todas las personas. Sin embargo, tratar a un enfermo debe ser absolutamente individualizado, personal, acercándose a él, escuchando lo que decía Foucault, eh, no donde le duele, sino qué le ha sucedido en las últimas semanas, señor paciente. Y finalmente lo que decía, los médicos deben tener interés en la humanidad. Si no lo tienen, no deben de ser médicos. Sí, insisto, no deben de ser médicos. Y de ahí la oración que ya comenté anteriormente. El secreto del cuidado del enfermo radica en cuidarlo. La que sigue, Nueve, por favor. Pues bueno, hablando un poquito de eutanasia, y aunque no acabaré la plática por tiempos míos que los tengo cortos, quiero nada más ilustrar esta gran caricatura de Matador, que es un genial caricaturista colombiano que se mofa de todos. Y si pueden leer, el perro dice, cuando nosotros estamos muy enfermos, nos aplican la eutanasia. Y caray, dice una persona, vaya, qué buen sistema de salud tienen ustedes. Y ahí pone mi papá. En Colombia ya se autorizó la eutanasia con muchas acotaciones, pero el papá del matador, que era una persona con unas enfermedades que lo habían desfigurado, había solicitado que se le ayudase a morir. Y en Colombia, como dije, ya se autorizó la eutanasia con muchas limitaciones, pero hace 3 o 4 años, cuando ya estaba más o menos decidido que se le iba a ayudar a morir por eutanasia activa, se paró en 2 ocasiones el procedimiento al padre. De ahí la burla que hace el matador y la condena que hace, pues caray, al sistema de salud médico. Y eso que en Colombia ya está legalizada la eutanasia activa. La que sigue, por favor. A Kevorkian le debemos mucho. Muchos de ustedes conocerán el nombre de Kevorkian. 2011 murió, hay una película incluso sobre su vida
y Kevorkian lo que se le debe es que él fue quien abrió públicamente la necesidad de discutir sobre la eutanasia. Pueden ver ahí el libro de Jack Kevorkian que se llama Eutanasia. Kevorkian era un personaje muy sui generis, armenio de origen, preparado en filosofía, en medicina, él era médico patólogo, si no me equivoco. Él trató de darle a la eutanasia una cara útil. Sus primeros acercamientos fueron con los jueces en Estados Unidos, tratando de solicitar que los enfermos que iban a morir por la pena de muerte, que también es un tema que por supuesto influye muchísimo a la bioética, tuviesen la posibilidad de donar sus órganos en lugar de asesinarlos nada más, y él trató de hacerlo, trató de entrevistar a unos personas que estaban en el corredor de la muerte, y la mayoría hubiesen optado por sí, por donar sus órganos, pero no se aceptaron. En 1991, si mal no recuerdo, él ayudó a morir a la primera persona, que era una mujer que pertenecía a una de las sociedades, la Hemlock Society, que es una sociedad fundadora y cimental en el diálogo por la eutanasia en Estados Unidos. La ayudó a morir cuando ella no era mayor, tenía 55 años, pero estaba empezando ya con datos de Alzheimer y ella dijo que ya no quería morir. Kevorkian le ayudó, de esto fue muy criticado posteriormente, su estacionamiento, abriendo el escape del coche, y ella murió por asfixia. Esto él lo publicó en el New York Times, y la crítica salió, primero porque no había un permiso para hacerlo, aunque él había tenido las firmas de la persona, y la segunda crítica fue que el monóxido de carbono, que fue como murió Janet Atkins, así se llamaba la persona, era la que habían utilizado en un principio los nazis, la tristemente célebre eutanasia nazi, que no era eutanasia realmente, era acabar con gente que no estuviese dentro de la grandeza aria. Serían homosexuales, judíos, testigos de Jehová, pacientes con orejas grandes, pacientes chaparros, y de ahí este doble rasero que se llama, se denomina the slippery slope, resbalarse en un terreno que no es plano. Y de ahí se le criticó mucho a Kevorkian, pero Kevorkian abrió en 1991 en el New York Times las posibilidades de hablar de eutanasia en Estados Unidos, y él iba publicando cada caso, y en el último, que habrá sido el 105, 110, no me acuerdo, su error, pienso yo, fue filmar todo el proceso de muerte del paciente. En esa ocasión ya lo hacía con una máquina que él creó, que con ya en introducir una aguja a las venas, colocar un suero, y el paciente, cuando decidía accionar el suero, en ese suero ya estaban los medicamentos que producirían la muerte, pero él lo filmó y lo dio a uno de estos programas norteamericanos, creo que se llama 60 minutos, y se le acusó por no tener suficientes validez el proceso que hizo, y fue encarcelado. Yo hubiese pensado que él se iba a suicidar en la cárcel, no lo hizo, y finalmente murió en 2011. Se esté o no se esté de acuerdo con Kevorkian, él sí ha abierto en Occidente una de las grandes avenidas para hablar sobre eutanasia. La que sigue, por favor. Eutanasia, una definición sencilla, ustedes la conocen, es el acto o método que se aplica para producir la muerte sin dolor y así finalizar con el sufrimiento en pacientes terminales y sin esperanzas. Esto es fundamental, producir una muerte que no tenga dolor, eutanasia es la buena muerte, y con eso terminar con sufrimientos innecesarios, por supuesto, en pacientes que se consideran terminal. Terminal significa, como ya también lo dije, que no se podrá vivir más de 6 meses, hágase lo que se haga, y sin ninguna esperanza de vivir a pesar de grandes esfuerzos médicos. La que sigue, por favor. Estas son definiciones sencillas, ya han estado desapareciendo, se han modificado un poco, pero a mí me parece que son un marco muy adecuado. Eutanasia activa es el acto o método que se ejerce para finalizar deliberadamente con la vida por medio de una terapia encaminada a producir la muerte, es decir, inyectándole al enfermo alguna sustancia
para que termine su vida con celeridad, es decir, en el momento que se le aplica el medicamento. Y la eutanasia pasiva tiene dos formas. Una, abstención terapéutica, es no iniciar tratamiento y permitir que la muerte sobrevenga cuando tenga que sobrevenir. Y segundo, la suspensión terapéutica, es decir, quitar los tratamientos que se habían iniciado para que el final de la vida llegue lo más pronto posible, cuando sea el momento que dicte la enfermedad. Entre la activa y la pasiva, los utilitaristas, los filósofos utilitaristas, dicen que la eutanasia activa es mucho más humana porque se finaliza con un problema que ya no tiene por qué seguir. Y la pasiva, dicen ellos, los filósofos utilitaristas, Bentham entre ellos, no es tan humana porque se prolonga la vida innecesariamente. En la que sigue, por favor. El suicidio asistido es otra forma de ayudar a morir y es un método por medio del cual el médico le provee al enfermo los medicamentos necesarios para terminar con su vida. En esta situación, que se hace ya en algunos países, se le suministra al paciente, al enfermo, los medicamentos necesarios que se ingieren por vía oral para que él decida cuándo acabar con su vida. Cuándo acabar con su vida, en dónde, acompañar a quién, en qué momento. Esto ha sido algo interesante porque muchos pacientes se sienten ya cobijados al tener esta posibilidad de finalizar su vida cuando ellos lo decidan y en muchas ocasiones nunca utilizan el medicamento porque la muerte sobreviene en forma natural, pero el paciente siente que tiene el mango por la sartén, por decirlo así, y tendrá la posibilidad de decidir cuándo finalizar su vida. La que sigue, por favor. La eutanasia activa ya existe en pocos países, como ustedes ven ahí: Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y ahora Colombia. Son los países, creo que no se me va ninguno, en donde ya se puede llevar a cabo un procedimiento activo. Si ven, son nada más 5 países. Canadá apenas se incorporó hace un par de años. Y el suicidio asistido se lleva a cabo en Suiza, que es un país líder en el suicidio asistido, en donde también hay un problema a veces serio, porque muchas personas que no tienen cómo eh, eh, acceder a eutanasia activa y no tienen ellos pues las agallas, voy a decirlo así, de suicidarse, tema complicado, del cual pronto saldrá un libro de varios coautores, y yo me incluyo entre ellos, sobre el tema del suicidio. Y en Suiza ahí existe esto, se le llama un turismo, un turismo hacia el suicidio y se ha criticado mucho, pero en Suiza hay dos organizaciones ahí en donde se ayuda a la población suiza y se ayuda a gente que viene del extranjero a que les ayuden a morir. Y en Estados Unidos existe por lo menos en estos, pongo aquí 6 estados, y hay un séptimo y un octavo estado en donde se puede hacer el suicidio asistido. La que sigue, por favor. Oregon. Oregon es una experiencia muy interesante porque en Oregon el suicidio asistido existe desde 1991. En Oregon se hizo una votación en esa época y la población en forma mayoritaria eh, aprobó el suicidio asistido. Ahora, como ya mencioné en la transparencia previa, esto ya se ha generalizado un poco, ya no generalizado, se han incrementado el número de estados, son 6, 7, 8 en la actualidad, en donde se permite el suicidio asistido. Es muy interesante lo que ha sucedido en Oregon por dos razones. La primera es que cada año, a principios de enero, ellos publican todos los resultados en una gran revista que ya mencioné, revista médica en New England Journal of Medicine, en donde explican qué sucedió el año previo en cuanto al número de personas que acudieron a pedir que se les ayude a morir. Algo que ha sido muy repetitivo es lo que quieren los pacientes cuando se acercan a pedir que se les ayude a morir. Lo primero es la pérdida de la dignidad, palabra necesaria en esta discusión. La segunda es la pérdida de la autonomía y la tercera es la incapacidad de gozar la vida. Esas tres circunstancias repiten año tras año cuando se interroga a los enfermos por qué quieren que se les ayude a morir. Repito, por pérdida de la dignidad, pérdida de la autonomía y la incapacidad de gozar la vida. Hay otras razones, problemas económicos, problemas familiares,
pero nunca se repiten tanto como los tres que ahora mencioné. La que sigue, por favor. Bueno, unas par de transparencias más y me tendré que retirar de la plática. La primera es los argumentos a favor. Evita sufrimientos, sí, evita sufrimientos. La segunda es que respeta la autodeterminación del enfermo. El enfermo que expresó sus deseos de morir con dignidad o que se le ayuda a morir son respetados y esta es una muy buena razón para favorecer la eutanasia. Es decir, la autonomía del paciente prevalece sobre las órdenes médicas, religiosas, familiares, etcétera. ¿Es el clímax de la relación médico-paciente? Sí, una buena relación médico-paciente puede comprometer posteriormente acompañar al enfermo a morir y estar con él en los últimos momentos. Una cuarta idea es y evita que se hagan decisiones futiles. La futilidad es un término de la filosofía, pero que ahora debe aplicarse mucho en la medicina. Es decir, ¿tiene sentido o no tiene sentido hacer maniobras médicas? ¿Tiene sentido o no tiene sentido invitar a más colegas? La futilidad, cuando no se respeta esta idea de si tiene sentido o no tiene sentido seguir maniobrando, puede hacer que la persona perviva en malas condiciones durante meses o años, quizás más tiempo, en una forma absolutamente inadecuada. Y finalmente, un argumento a favor muy importante es que respeta la dignidad del enfermo, que como ya dije en Oregon, es algo que se ha, eh, eh, que se ha eh, dado a luz con mucha importancia. Mucha gente quiere morir e irse con dignidad y no dejar una mala imagen de él y para sus familiares. La que sigue, por favor. Hay, por supuesto, varios argumentos en contra. Como verán, pongo más argumentos en contra para no parecer yo maniqueo. Primero, argumentos religiosos. Dios da la vida y solo él puede quitarla. Eso lo dicen todas las religiones. Segundo, argumentos culturales, que son más morales que éticos, que es la labor de la familia y del médico es acompañar a un enfermo a morir y no acompañarlo a vivir, perdónenme, y no acompañarlo a morir porque eso va en contra de la ética y de la moral. Sesgo. El sesgo, que sí existe sesgo, por supuesto, puede ejercerse, por ejemplo, en países como Estados Unidos, en donde se sugeriría más eventos de eutanasia que se lleven a cabo en pacientes de color negro, en pacientes latinos o en pacientes pobres. El sesgo es una palabra muy importante en este tipo de discusiones. El abuso, lo que se llama la pendiente resbalosa, el slippery slope, como yo dije anteriormente, que no se cuide por igual a todas las personas, si alguna persona vieja sin recursos, pues ya no se quiera atender. Eh, Otro argumento es que modifica el concepto de que el médico siempre cura y no tiene por qué acompañar a morir. Otro es que puede haber eutanasia sugerida cuando el médico ya sienta que no puede hacer nada por el enfermo, cuando el médico quiera ya terminar con un caso que se le ha complicado. Otro problema podría ser errores diagnósticos, que por supuesto existen los errores diagnósticos y se determine que un paciente es terminal cuando no es terminal. Y por último, la laxitud médica. Ya no seguir trabajando con dureza y con ahínco en un paciente que está enfermo, que quizás carece de recursos, que quizás es viejo, como dije. La que sigue, por favor. Bueno, ya con esto acabo. Algunos médicos, lean, son brazos tatuados, médicos, de médicos. No ponga a esta persona en soporte vital artificial de ningún tipo por absolutamente ninguna razón. Sí hacer, cuando esté muerto, tomar las partes que se pueden reusar y cremar el resto, es decir, donar órganos. La transparencia que sigue y está firmado por muchas personas, testigos, es una imagen maravillosa. La que sigue, por favor. Otro médico. Por favor, este es un anestesiólogo, no me intuben y no me reanimen. Pon un electro y lo graba en su pecho. No quiere ser víctima de médicos que no comulgan con la idea del bien morir. La que sigue, por favor. Y finalmente, y con esto termino la plática, es una oración de este gran escritor John Updike que la leo. Cada día nos despertamos un poco alterados y la persona que éramos ha muerto. Entonces uno podría decir,
¿Por qué tener miedo de la muerte cuando la muerte llega todo el tiempo? La que sigue, por favor. Bueno, y con esto concluyo y perdón, les agradezco su interés. Si ustedes quisieran leer algo que tiene que ver con lo que yo dije ahora, podrían buscar un libro, perdón, que me hago propaganda, que se llama La morada infinita, entender la vida, pensar la muerte. Se publicó el año pasado en Debate, Random House, y es un libro que tiene alrededor de 30 capítulos en donde resumo lo que ahora dije en esta invitación que me hicieron de la Facultad de Ciencias, lo cual agradezco mucho. Gracias, Noé, y gracias, doctoras, que me han invitado. Doctor, le escuchamos. No sé si tengan alguna pregunta del público, algún comentario. Si pueden escribirlo. El tema es muy amplio, de hecho sí hay preguntas, doctor Kraus. Si quieren, pásenle para ahí, ya tengo 2 minutos. Doctor, hay lo felicitan, dice una ponencia maravillosa, dice excelente plática, un tema muy interesante, y aquí estaba, hay unas preguntas aquí. Acá está. Dice, eutanasia o suicidio asistido en personas con problemas de salud mental, ¿es válido o no? Lo pregunta Israel Rivero. Bueno, es una pregunta tremenda y ya caray, ando un poco corriendo, contesto otra y una más. Esa No, pregunta es tremenda, porque hay que pensar qué hacer con las personas que yo llamo mentalmente incompetentes, pero físicamente competentes, como pueden ser personas con retraso mental. Ahí la obligación de la familia es hacia el enfermo absoluta, más que hacia ellos. No hay un código, y ahorita en Canadá se está discutiendo qué hacer con enfermos que tienen padecimientos mentales y que no pueden decidir qué es lo que quieren cuando enfermen más. Yo tengo otro libro, perdón, pero lo debo de mencionar, que se llama Morir antes de morir, el tiempo Alzheimer, en donde reflexiono sobre la enfermedad de mi padre, que murió víctima de Alzheimer y de sus complicaciones, y ya no tenía cómo decidir qué es lo que quiere. Ahorita en Canadá los psiquiatras están tratando de abrir mucho las puertas para ver qué se puede hacer con enfermos mentalmente incompetentes y físicamente competentes, así los llamo yo. El otro extremo es enfermos mentalmente competentes y físicamente incompetentes, es decir, personas como el marinero de la película de Amenábar, que cayó en una ola, se lesionó desde la columna cervical hasta abajo, su cabeza funcionaba, y su cuerpo no servía ya para nada, y él quería morir, pidió en repetidas ocasiones que se le ayude a morir, pero porque él no podía utilizar la mano para ingerir algún veneno, y este es el otro extremo. Enfermos mentalmente competentes y físicamente incompetentes versus enfermos mentalmente incompetentes, físicamente competentes. y gracias, doctor. Mire, hay dos preguntas que están ahí. Dice, una es, ¿cómo van los avances en el tema legislativo? Lo plantea Luis Gerardo. Y Hugo menciona, ¿cuál es el elemento que debemos recuperar de la eutanasia humana para la eutanasia en fauna silvestre bajo cuidado humano? Entonces son dos temas. Uno es de la cuestión legislativa y Sí, la la otra es, primera. En México vamos mal, vamos mal. Sí, ya se legisló aquí hace unos años algunas directrices que no están bien hechas. Yo acabo de leer un capítulo del gran Sergio García Ramírez, este gran jurista, que se publicará en un libro que se va a llamar Suicidio, que se publicará el próximo año, en donde él desglosa todos los errores que tiene esta jurisdicción en cuanto al bien morir en México, y sobre eutanasia activa no hay nada en México. La segunda pregunta no la entendí bien, de la fauna. se la repito, doctor. Dice, ¿cuál es el elemento que debemos recuperar de la eutanasia humana para la eutanasia en fauna silvestre, por ejemplo, en las unidades de manejo o en zoológicos o así? Bueno, a ver si entiendo bien la pregunta. Y yo hablo de los animales como
hablamos de los seres humanos y hablamos de humanos animales, o seres humanos animales, como lo digan especistas. Entonces, claro que se aplica eutanasia en algunos animales. El caso más claro es el de los perros en la casa, cuando están muy enfermos y están avejentados. Se les aplica con amor la eutanasia. Se aplica con amor, lo que es uno, ese animal humano, no humano, como lo queramos llamar, merece morir con dignidad. En la fauna silvestre no sé cómo decirlo, no sé, es acotada la información que tengo y lo hablo de animales en casa. Sí, sí, le mandan muchas felicitaciones, doctor. Y no sé si tendrá tiempo de una pregunta más o cómo ve. Una, me Sí, echo una más para no quedar mal. perfecto. Muchas gracias, doctor. La pregunta Daniela Carreño dice, ¿en dónde está parado México con respecto al tema? No, ya lo mencioné, no, Ujú. no estamos bien. Hablar de eutanasia activa en México no se puede, no hay, porque nuestro sistema de salud, como ustedes lo pueden comprobar ahora, y aquí no divido a la población entre gente a favor de la cuarta T y en contra de la cuarta T, pero nuestro sistema de salud, como hemos visto en el manejo de la pandemia, no es bueno y no han abierto ninguna discusión desde que asumió el poder la cuarta transformación acerca de hablar de morir con dignidad. Creo que es urgente hacerlo. Yo dije que solo hay 6, 7 países en el mundo, pero ya se discute en Francia, ya se discute en Inglaterra y se va a aprobar antes de que acabe esta década, yo creo que en 30, 40 países, porque ya hay discusiones abiertas en muchos de ellos. Sí. Pues le agradecemos mucho, doctor. Así que hay más preguntas, le digo que hay felicitaciones. De hecho, los invitamos a que lo puedan seguir, por ejemplo, en donde publica, que también lean los libros que tiene el doctor publicados. No sé si tendrá algún correo donde se puedan poner en contacto el público que esté interesado o alguna de las lecturas que recomendaría que puedan, si alguien se quiere adentrar más en cuestiones de bioética y Tú temas tienes de... mi correo, Noé, si quieres Perfecto, compártelo, se los que comparto, me, perfecto. que me digan que escucharon este seminario y les contesto con todo gusto. Perfecto, le agradecemos Este, mucho. doctor, ¿se podría publicar la plática en la página del seminario? Sí se puede, aunque hablo bastante desorganizado, ¿eh? Hablo como si estuviera con los cuates en la cantina, pero si lo quieren publicar así, sí. Yo siento Sí, que hablo y Sí, comparto sí. ideas, pero no es una perfecto, plática práctica. perfecto, muchas gracias, doctor. Muchas Sí, gracias. de hecho, le vamos a mandar su constancia y sí, le agradecemos Gracias, mucho, doctor. Estamos en muchas gracias, contacto. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. gracias, gracias. 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 Sí, pues les agradecemos mucho por conectarse justamente a déjenme tantito, déjenme ver. Listo. Muy bien. Bueno, les agradecemos mucho que se hayan conectado a esta conferencia y los invitamos a la siguiente conferencia, que es el 1 de diciembre, en donde tenemos como invitado al doctor Carlos González Reveles, con el tema uso diversificado del suelo a nivel paisaje como una estrategia de protección y uso sustentable de la fauna. Él es médico veterinario y doctor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Es un tema bastante interesante. Nos veríamos el siguiente martes, 1 de diciembre, nuevamente en el mismo horario. Y bueno, el video de esta conferencia lo van a tener justamente disponible en la página del seminario, pero también en el canal de YouTube, ahí van a poder verlo. Y sí, luego, si buscan información del doctor Kraus, ahí pueden tener pasar información. Si me dan un momento, dejen compartirles su correo, por si alguien quiere. Sí, perfecto. Les Bueno, pues les comparto. damos las gracias. Les Sí, damos las gracias a todos por su asistencia y los esperamos la próxima sesión. exacto. Gracias a todos. Les acabo de compartir el correo del doctor Kraus por si quieren alguien escribir o hacer una pregunta directo. Y sí, estamos en contacto. Nada más les recuerdo que solamente nos faltan 2 conferencias, la del 1 de diciembre y la del 8 de diciembre. Y ya Margarita ya les compartió justamente la lista de asistencia. Y sí, les agradecemos justamente en nombre de todos los organizadores su asistencia. Gracias.